nos vamos a meter en el análisis de la política nacional, tratar de descifrar tantos aspectos que hoy están sobre la mesa de debate, y para eso vamos a sumar a nuestro compañero, colaborador, Daniel Montosa. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto. ¿Qué tal, Pablo, Mercedes? Un gusto verlos. Bueno, en este día de otoño tan lindo, después de tanto calor que tuvimos durante tiempo, así que la verdad que es para festejarlo. No vamos a estar como los finlandeses, pero es un día extraordinario. Mira, yo con poquito soy feliz, casi como los finlandeses. A mí ya no tengo humedad y ya estoy con... La verdad que claro. Sí, es un día precioso hoy en la Argentina. Claro que sí. Daniel, bueno, muchos elementos que se están poniendo en debate. Uno de ellos tiene que ver con la presentación que hizo ayer el Gobierno Nacional para sumar a 2 nuevos jueces en la Corte Suprema. Esto que entrará en debate en medio de un Congreso fragmentado, de una política de tanta crispación, tener que analizar un tema tan sensible, ¿no? Como la sumatoria de 2 jueces, pero sobre todo, más allá del carácter conservador que tiene uno, pero que tiene una formación académica y que no parece por lo menos tener rechazos unánimes, ni mucho menos, sí lo del hijo, ¿no? Que es un juez que parece ser más de la casta de Comodoro Pi, más de ese lugar más oscuro de Comodoro Pi, que sin embargo está ahí puesto sobre la mesa, ¿no? Bueno, decir Comodoro Pi oscuro ya es como parece como una redundancia, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, sabemos que es un lugar y bueno, el hijo es un viejo lobo de mar de la casa y bueno, ha levantado muchísima polvareda y seguro es un viejo conocido, pero bueno, me parece que el dato que tenemos que incorporar, Pablo, va a ser un tema muy polémico en los días que vienen por delante. Sobre todo sabemos que un sector, quizás que abrevan Juntos por el Cambio, y más ligado a los temas de transparencia institucionales, este tema del hijo les va a caer muy, muy pesado. Pero más allá de eso, me parece que el gobierno, por supuesto en pequeñas cuotas y dosis, está dando muestras de que le están entrando las balas, en el sentido de que está mostrando algunas dosis de pragmatismo, que si uno las ve con otras señales que se están dando y aparece en el boletín oficial el bono de los 70.000 pesos para los jubilados, que era un tema que el gobierno estaba muy hostil con esto, es como que está dando algunas señales de que está abriendo la billetera y que está registrando esto a la par también, más allá del nombre que le pongan encuadrado, por supuesto, en la narrativa de ellos, que es el tema de los vouchers educativos. La verdad que es como el bono de los jubilados, una pequeña ayuda, sobre todo uno ve la cifra, está apuntado para la gente por ahí de clase media baja que manda a sus hijos a un colegio parroquial, para decirlo así, de frente más, no tiene que ver por ahí con ese público que quizás manda a sus hijos a colegios bilingües. Entonces, uno va incorporando cosas y me parece que el gobierno han aparecido, Pablo, en estos 100 días del gobierno han aparecido muchos estudios y de algunas consultoras que han mostrado un récord muy bueno el año pasado. Una, por ejemplo, es el caso de la brasilera Atlas Intel, un estudio muy profundo, donde vos ves de que así como sigue habiendo una dosis, una gran cuota de esperanza a nivel del electorado, ese es un gran activo de Milei. Por supuesto, me parece que si hay algún denominador común de todos esos estudios es que todos están hoy manifestando de que es el peor momento, que su situación es peor que nunca, inclusive con alguna dosis por lo menos de pesimismo a corto plazo. Entonces, Daniel, bueno, el gobierno Sí, quería hacer un paréntesis ahí porque me parece que es muy interesante el debate que estás planteando, ¿no? Uno podría imaginarse un escenario distinto, digo, que todavía tenga el gobierno un nivel de apoyo interesante cuando han pasado tan solo 3 meses de esa asunción, más allá de las políticas que ha ejecutado Milei, ¿no? Pero digo, han pasado apenas 3 meses, hasta parece razonable que todavía exista ese nivel de apoyo, aún de aquellos sectores que se están viendo fuertemente golpeados. Lo que es evidente que en los elementos objetivos de la política no parece hasta ahora, por lo menos, el gobierno haber hecho base en ningún
fundamento o en ningún proyecto o en ningún pilar de los que deseaba impulsar institucional o normativamente, ¿no? Sí, a ver, hablando mal y pronto, y en el lenguaje del fútbol, no han logrado meter ningún gol hasta ahora. Claro. Las iniciativas legislativas están muy empantanadas, e inclusive anoche lo veía Sturzenegger en una nota que me alarmó, porque es como que hay una especie de tosudez de insistir y sobre todo plantear algunos debates y el hecho de que se van empantanando cosas en el marco de una batalla cultural. Que yo vengo insistiendo en muchas notas, es un gran caramelo de madera ese, que hay un momento donde por supuesto sirve para mantener, y además en esos estudios también se ve un activo importante de Milei, que es el acompañamiento de un segmento juvenil que tiene entre 16 y 30 años, que está muy atraído por todas estas consignas, este estilo, digamos, esto de ir de frente, con actitudes, por supuesto, y peleas que seducen mucho a un electorado juvenil, que más bien es de sexo masculino, y con dos núcleos duros que podemos decir, uno está acá, la zona de Córdoba, toda la región centro, y después la otra Cuyo. Son los dos, las columnas vertebrales por ahí donde está más anclado, más sólidamente este proyecto de Milei. Pero bueno, más allá de eso, me parece que está claro. A ver, este análisis tiene que ver por ahí, en una de esas, con ese 30% libertario, que es lo que sacó Milei tanto en la primaria como en la primera vuelta, que podemos decir a esta altura está claro, me parece que lo van a acompañar a Milei, salga esto, Pato o Gallareta, lo van a acompañar en todos los escenarios. Pero después, bueno, hay un segmento que quizás un electorado que se va moviendo, que es más pragmático, que se va moviendo de acuerdo al humor y sobre todo de la situación y del clima económico, que por supuesto me parece que el gobierno empieza a registrar de que tiene que ocuparse de eso, y sobre todo, y vuelvo un poco, Pablo, donde empezamos con el tema de los jueces de la Corte. Está claro de que es imposible pasar jueces de la Corte sin el acompañamiento de una parte del bloque de Unión por la Patria. Es imposible, eso hay que porque pasarlo por el Senado. Porque se necesitan los 2 tercios. Se necesitan 2 tercios en el Senado, claro. Se necesitan los 2 tercios, entonces me parece en este aspecto. Yo no hablaría a esta altura de un pacto, como algunos están agitando, un pacto con el peronismo, con el kirchnerismo, en el plano judicial, pero sí sabemos de que más allá de que no se exprese ninguno, sabemos de que estas nominaciones deben estar siendo recibidas con beneplácito por parte del kirchnerismo, en el sentido no de decir nos va a ayudar en una de esas en todo lo que son los fallos, sino por lo menos de saber de que no se está incorporando a la Corte alguien que esté visiblemente hostil, y sobre todo por ahí en una de esas uno puede pensar de que esta movida, en la medida que prospere estos 2 jueces, agregado a Ricardo Lorenzetti, daría la posibilidad por ahí de encapsular por ahí a los 2 jueces que están más belicosos. Uno lo ha visto en el último tiempo, tanto Rosati como Rosenkrantz, uno ha visto de que son por ahí los jueces que han estado por ahí más hostiles, y son los que en su momento promovió Macri y nombró en aquella medida polémica, lo hizo por vía de decreto. Así que bueno, me parece que estamos en un nuevo escenario. Empezamos a componer las piezas, al gobierno, más allá con su estilo, va a seguir manteniendo y toda esta política de repartir caramelos de madera permanentemente. Yo creo que va a ser una tónica este tema tan meneado que ellos hablan de la guerra cultural. Ese es un tema que se va a mantener, esto de pelearse con Mirta Legrand por el cine Gomón, por el Inca, con los artistas, lo vimos esta semana Milei también aguijoneándolo a Riquelme, que le contestó con mucha altura, por supuesto. O sea, esto me parece que va a ser una tónica permanente porque tiene que ver con una base ruidosa, que está muy enojada, y un sector muy desencantado que no quiere saber nada con la política. No podemos olvidar de que Milei de alguna manera es la caja de resonancia de todo un sector de la sociedad argentina que está muy enojado y muy
contrariado con la política, como ocurre en muchos países. Bueno, hay que ver si en algún momento, por supuesto, el gobierno o el oficialismo, Milei, van a tener que quizás dar una vuelta de página a eso, sobre todo a la hora de ir buscando entendimientos y alianzas con los sectores tradicionales de la política. Esto hay que ver en qué medida todo este clima, esto que lo terminó entronizando Milei, en algún momento quizás el gobierno tenga que dar una vuelta de página, como ocurre con todos los gobiernos, que una vez que se encuentran con los problemas de la realidad, tienen que maniobrar y ser más pragmáticos. En esto de encontrar el pragmatismo y algún tipo de acuerdo, no logra salir la ley ómnibus después de ese anuncio. Y recordemos el discurso de Milei allí en el Congreso, y parecía que había logrado instalar nuevamente la agenda, que el gobierno se apropiaba de la discusión política. Sin embargo, hubo una reunión con los gobernadores y no parecen haber avances, ¿no? Hay freno por el tema del impuesto a las ganancias, hay freno por el tema de la reforma jubilatoria. No se han encontrado esos acuerdos y la ley sigue ahí. No sabemos exactamente qué ley se podría enviar y con qué consensos, ¿no? Mirá, yo lo escuchaba mucho en profundidad y me llamó la atención, y te decía que me alarmaba con las palabras de Sturzenegger, porque hay una duda que me genera, que ya cada vez más certeza, en qué medida esto fue enviado con la intención de que saliera. La verdad es que cuando uno manda un proyecto de ley, ya el hecho de que tenga 600 artículos incorporados donde uno quiere tocar prácticamente, es como meterle un doble clic en el escritorio de la computadora a todos los íconos. Estaban abriendo todos los temas, el sector aerocomercial, la reforma laboral, la cultura, todos los sectores. Entonces me parece, e inclusive anoche me llamó la atención, porque un economista insistiendo con este concepto de la guerra cultural es algo extraño, porque es ver a profesionales por ahí de áreas extrañas pisando en sectores por ahí, en una de esas que pertenecen a otras áreas. Bueno, me parece que ahí hay una intención, y yo cada vez tengo mayor certeza. Me parece que el gobierno tampoco no tiene demasiadas pretensiones de que salga. La pelea por la implementación o las medidas de que se llevan a cabo en la realidad de los planes, en definitiva, están más bien en el carril y en la zona de lo que está haciendo el equipo económico, tanto Caputo en el Ministerio de Economía como Bausili en el Banco Central. Ese es el plano de la realidad. Es como un gobierno estructurado en dos capas. Por un lado, un componente que quizás sea el paragolpe, que es este de la guerra cultural. Uno lo podría asimilar con lo que en su momento fue el kirchnerismo, con todo este tema de los derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, esos proyectos, por ejemplo, la ley de medios. Uno podría pensar, pasado ya el tiempo, ¿qué efectividad, grado de concreción tuvo eso? Sobre todo un proyecto que apuntaba a regular medios tradicionales en un momento donde el gran auge está en este campo donde estamos hablando ahora, que es el de los medios digitales. Bueno, era en definitiva, quizás con otros títulos, un concepto de guerra cultural. Bueno, ha continuado en ese aspecto Milei una política de este tipo, por ahí con otros componentes, otra ideología, otro menú de época, pero me parece que esa va a ser una tónica permanente. La ley ómnibus está más bien en ese terreno, y me parece que toda la realidad va a seguir transcurriendo en el plan de estas medidas concretas que tienen que ver, por ejemplo, con este bono de los 70.000 pesos. Por ejemplo, contrastemos lo que es este concepto de guerra cultural con la nominación del juez Ariel Lijo. Se dan de plano y chocan ambos. O sea, está claro como que es un gobierno que se articula y se mueve en dos planos que surgen y se ven a la vista nítidamente contradictorios, pero bueno, va a ser esa la tónica. La realidad se juega en el plano de la calle, de las medidas de Caputo, de las medidas de Bausili, y sobre todo hay una, Pablo, en particular, que en estos días tenemos que estar muy atentos en los próximos 15 días a la madre de todas las batallas en el andarivel de la realidad del gobierno y no del cotillón de la guerra cultural, que es la apertura del cepo. Es ahí donde se juega la suerte de el futuro político inmediato y de la capacidad que tiene Milei para darle respuesta a los problemas que le plantea la realidad y no esas guerras
de entretenimiento y que tienen mucho que ver, yo las plantearía, la propia ley ómnibus en el terreno ese que tanto les gusta, que vemos al vocero que desafía un montón de líderes políticos a jugar con estos videojuegos. Bueno, en la guerra, todo este tema de ley ómnibus está más bien en ese plano, pero en el plano de la realidad me parece que lo que se viene gordo e importante en los próximos días, quizás tengamos novedades, sobre todo cuando empiece a entrar. Hay una zona que es decisiva, que hay que seguir, que es cómo viene la liquidación de la cosecha gruesa. En esto tiene mucho que ver y ahí vos, Pablo, estás en particular en un enclave que es decisivo a la hora de pensar cómo viene todo ese proceso. En la medida de que esto venga muy jugoso y que el gobierno se encuentre con los recursos, podemos esperar que en cualquier momento Milei se lance a la aventura de la medida más importante que tiene que ver con el plano de la realidad, que es la apertura del cepo, y es ahí donde Argentina podría empezar a desanudar el problema más importante que tiene, que es el desafío de salir de estos 12 años de estancamiento económico del ingreso per cápita, en definitiva las razones profundas que llevaron a la gente a votarlo a Milei. A Milei no lo han votado por los buenos modales, lo que lo han votado es para darle un respaldo para que nos saque de este estancamiento. Bueno, hay una medida, una batalla decisiva en este plano para que esto se pueda concretar, que es la apertura del cepo. Así que me parece que ahí se vienen novedades y un anuncio, no sé si será antes o después de Semana Santa, pero me parece que ya estamos en vísperas de ese anuncio. Bueno, estaremos atentos a estas novedades, Daniel, de lo que está dejando la política argentina y seguramente para seguir profundizando en el análisis. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos muchísimo esta participación. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo y bueno, disfrutemos este gran día de otoño. Claro que sí. Abrazo inmenso, Daniel. Muchas gracias.